Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, que como bien sabéis es el programa dedicado a preguntas y respuestas. Digo dedicado porque realmente todos los programas de La Contracrónica incorporan sus llamadas de los oyentes. Este es un programa que se precia de ser extremadamente participativo, y si no lo es más es porque no puedo meterlas en directo, que si no lo haría, y si no lo es más todavía es porque no os puedo tener algunos de vosotros aquí junto a mí, aunque solo sea para hacer esta última sección de la última sección. Normalmente hoy es todo el programa sección, pero vamos, que con el tiempo, si puedo llegar a permitírmelo, tendremos una contrarréplica en vivo, es decir, con oyentes y conmigo aquí presente, y podremos hacer una tertulia la mar de agradable. Muy bien, pues una vez dicho esto, dado la bienvenida, que es lo mínimo que se os puede otorgar a todos los oyentes, os voy a facilitar, como hago siempre los domingos, el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras llamadas, vuestras notas de voz. Es el siguiente, apuntad, lo tengo yo a su vez aquí apuntadito, es el 690 827909, lo digo una vez más, 690 827909. Ya sabéis, más 34 delante, que es el código internacional de España, y cuesta lo mismo, se envía desde donde se envíe. Lo digo por si alguno imagina que tiene que poner una conferencia o algo así, y tienen que durar aproximadamente un minuto, minuto y medio, 2 minutos. Si el tema da para mucho, pues 3 minutos, pero por favor no paséis de ahí, porque tenemos que entrar todos en la contrarréplica y en general en la contracrónica, y si los mensajes son muy largos, pues bien sabéis que a veces os lo digo por el propio WhatsApp, que os tiro los mensajes. En el mejor de los sentidos os pido por favor que los acortéis, porque en alguna ocasión me habéis enviado mensajes hasta de 11 minutos, que me parece una barbaridad, sería medio programa. Bien, pues dicho esto, pasamos ya de cabeza a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Borja, que retoma un tema que tratamos en una contrarréplica de hace ya, pues yo creo que un par de meses. Fue un tema que tratamos por una llamada de una oyente, de Andrea, que nos hablaba o nos preguntaba, me preguntaba concretamente a mí sobre la operación Chamartín, es decir, el Madrid Nuevo Norte que llaman ahora, que es esta operación urbanística que no se decide salir, que está desde hace 20 y tantos años, bueno, paralizada. Juegan a ella como el que juega al ping-pong, y que parece que este año sí que sí va a salir. Bueno, pues de eso mismo nos quiere hablar Borja. Buenas, Fernando. Era únicamente para complementar la respuesta que le diste a Andrea sobre Madrid Nuevo Norte en la última contrarréplica. Era simplemente para añadir, por ejemplo, que la operación Chamartín, esa que conocemos todos, es como el nombre que se ha dado al tener tantísimos nombres que ha podido tener la operación en estos 25 años y todas las propuestas. Sé que cara al público yo creo que seguirá siendo Operación Chamartín, porque es más simple, tiene más chispa, no sé, pero ya nos hemos hecho la cabeza con ella. Luego, los únicos escollos que quedaban para la aprobación por parte política era el cambio de gobierno y por tanto el cambio del titular del Ministerio de Fomento, que ahora es Ábalos, que ha dado el visto bueno para su aprobación y por tanto Adif también lo ha dado. Y ahora solamente queda Garrido, que es el que debe aprobarlo y se ha puesto un poco quisquilloso, incluso no apareciendo, según él, para permanecer neutral. Fuera de eso, siempre quedan los tribunales, donde plataformas como Madrid Norte Verde, Ecologistas en Acción y, curiosamente, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que es un grupo que se dedica al patrimonio, aunque hayan salvado todo lo que querían, me siguen estando en contra del proyecto. Y con respecto a lo que Andrea preguntaba sobre la ampliación y la conexión por aves con eh, mm, Chamartín y Atocha, pues de la Serna, que parecía ser más alcalde de Madrid a veces que la propia alcaldesa en grandes términos, tenía cuatro ejes principales: la ampliación del cercanías Renfe con el dinero que iba a obtener de la operación Chamartín, luego la reforma y ampliación cara al AVE de Chamartín, y luego la ampliación de Atocha y además su conexión con Chamartín. Y luego de esto, el Airport City de Madrid, que quería hacerlo como la zona norte fuera el eje central de la economía, y también que estuviera en conexión con Atocha por la amplísima red de AVE que tiene y de Renfe que pasa por ella.
Y no tenía nada más que añadir. Bueno, muchas gracias. Bueno, Borja, como supongo que ya sabrás, la operación arrancó oficialmente en septiembre, a finales de mes, con un proyecto mínimo, pero claro, aún falta que la Comunidad de Madrid lo apruebe. Vamos, en una palabra, me reafirmo lo que dije hace un par de meses, esto lleva 25 años de retraso y va a llevar otros 25, si los va a acumular otros 25 si esto sigue así, es decir, si se siguen pasando la pelota de una administración a otra. Al final yo vengo escuchando historias de la Operación Chamartín, que es como se llamó siempre, ahora lo llama Madrid Nuevo Norte, pues desde que estaba estudiando la carrera y todavía hace ya muchos años que terminé de estudiar la carrera, estudiar nunca lo he dejado y no pienso dejarlo hasta el último día. Estudiar es de las cosas que más me gustan, pero vamos, que desde hace 25 años vengo oyendo hablar de este tema y siempre es lo mismo. Ya parece que va a llegar y al final si aparece cualquier cosita, pues una asociación o alguien interpone una querella y lo paraliza, cambia de golpe la administración, cambia la alcaldía, lo que sea. Bueno, estas cosas que son un poco desesperantes, de ahí que yo hasta que no vea realmente que se ponen con las obras, no me lo terminaré de creer. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Daniel, un oyente de Murcia, que está preocupado por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, ya no tan nuevo porque lleva desde el mes de junio ahí, y tiene una propuesta. Te pasé un pequeño documento que hice porque viendo la situación a la que nos llevan, pues yo creo que habría que ir intentando transmitir la idea de forjar un pacto constitucionalista y de salvación, porque es que esto se nos va de las manos. El tema del Frente Popular y los separatismos, pues nos van a destrozar, van a acabar con todo. Entonces yo creo que aprovechando, como te explico ahí, el nuevo liderazgo de Casado, pues si este hombre fuera generoso, debería ofrecer pues la posibilidad de firmar un pacto en torno al cual pues incluso acudir juntos a las próximas elecciones, vengan cuando vengan, e intentar por lo menos que en esa legislatura se cambien las cosas que nos han llevado hasta aquí, que básicamente es el no cumplimiento de la ley, de la Constitución, y el fomento de los separatismos exacerbados y toda esta historia. Bueno, era por saber tu opinión, si lo ves descabellado, si te parece bien, no sé, creo que alguien tendría que empezar a hacer ruido con estas cosas, ya por lo menos divulgarlas, porque claro, yo llego hasta donde llego. Muchas gracias. Pues sí, mira, he estado Daniel echando un vistazo, a lo que me envías, y la verdad es que mi opinión es que cualquier tipo de pacto, creo que esto ya lo he dejado caer y lo he dicho en más de una ocasión en los programas que he hecho sobre este tema, cualquier tipo de pacto se sustanciará después de las elecciones. No creo que antes. Podría suceder que antes, pero yo personalmente no lo creo. ¿En qué me baso? Pues en mi experiencia y en un poco que conozco cómo funciona el sistema político español y conozco bien a los partidos. Sé cómo son. Podría equivocarme, obviamente, pero sospecho que no va a haber pacto antes de las elecciones. Si lo hay, lo habrá después. Al PP, obviamente, le interesaría que hubiese un pacto. Por lo menos ahora. Él se considera que es el partido central de la derecha y entonces se beneficiaría de ello, de ese pacto, de ese acuerdo preelectoral. Pero no creo que interesase demasiado ni a Ciudadanos ni a Vox. Esa es mi opinión. Y creo que también es la opinión de Ciudadanos y de Vox. Quieren ocupar su parte del espectro, la que ellos creen que le corresponde. Digamos que Ciudadanos se está focalizando en torno al centro-derecha y Vox en torno a la derecha pura o a la derecha extrema, como queramos llamarla. Es decir, lo que está a la derecha, uno se está colocando a la derecha del PP y el otro a la izquierda del PP. Y están tratando de abarcar el mayor espacio posible dentro de ese nicho que han escogido, y lo han escogido de vía casi programática, diría. Ciudadanos, como partido de centro, le dediqué un programa hace unas semanas. Es un partido muy líquido, en el que procura ver dónde se puede colar, donde puede aportar algo que le permita alcanzar un nuevo caladero de votos o diferenciarse tanto del PSOE como del PP, y pues mete la gamba ahí, lo cual está bien. Son políticos y su negocio son los votos y tienen que buscarlos como sea. Y respecto a Vox, bien, no hace falta que explique nada. Está buscando en cómo colocarse a la derecha del PP, valiéndose pues de los incumplimientos que ha hecho el Partido Popular durante muchos años, de su proverbial debilidad, etcétera, y están haciendo la precampaña, porque Vox lleva mucho tiempo en precampaña, en torno a eso. Bien, eso por ahora. Después pues ya veremos, ¿no?, lo que sucede después de las elecciones. Pero es que curiosamente es lo mismo que está pasando en la izquierda, entre el Partido Socialista y Podemos. A ver, cuando un sistema
que era más o menos bipartidista. El español no era completamente bipartidista, tenía dos grandes partidos, eso es cierto, que en momentos llegaron a tener el 80-85% del voto. Luego estaban los nacionalistas, que era un bipartidismo atenuado lo que teníamos en España, pero bueno, parecido al bipartidismo. Pues cuando un sistema de este tipo se convierte en uno multipartidista, que es lo que parece que va a suceder en España, pues suceden cosas así. Mira a Alemania. Alemania también era un sistema bipartidista puro, estaban el Partido Social Cristiano, es decir, el CDU y los socialdemócratas, y a partir de los años 70 primero entran los liberales, luego posteriormente los verdes, luego ya con la reunificación irrumpieron los antiguos comunistas del Este, que se llamaron primero PDS y luego Die Linke, que es como se llaman ahora. Bueno, en los últimos 4 años han entrado Alternative für Deutschland, cada uno intentando cubrir una parte del espectro. ¿Hay acuerdos postelectorales? Sí, un montón. Lo venimos viendo desde el año 2005 con Merkel, incluso son anteriores. Kohl ya tuvo que pactar en su momento. Y Helmut Schmidt también pactó en los años 70 con los liberales para seguir gobernando. Pero siempre son posteriores a las elecciones. De cualquier manera, y esto ciñéndonos a lo que nos está sucediendo ahora, yo creo que antes de las generales habrá que esperar. Es decir, no podemos ponernos a vender ninguna piel de oso ni de ningún otro animal. Tenemos las andaluzas, que serán la semana próxima, y luego el combo de las municipales, regionales y europeas, que esto es a finales de mayo. Así que, no sé, yo creo que lo mejor es ponerse en modo observación, a ver qué es lo que sucede, tratando con los prismáticos, por supuesto, para no perdernos detalle, pero nada más. Creo que es lo mejor, sinceramente. A mí me gusta, antes de ponerme a opinar, ver lo que está sucediendo y tratar de analizarlo de manera desapasionada. Luego otra cosa, respecto al desapasionamiento. A ver, Daniel, no te preocupes, en serio. No, como se dice ahora, un verbo que me encanta, no hiperventiles, no es necesario hiperventilar. Esto no es el final, ni va a ser el final. Nuestro país ha pasado por bretes mucho peores que este y los ha superado todos. Así que míralo con perspectiva, aléjate del problema y míralo desde lejos. Trata de conseguir visión de conjunto y verás que los males son bastante menores. Un poco como, lo digo muy a menudo, mi lema personal es: no siempre lo peor es cierto, y es que no siempre lo peor es cierto. Eso es lo único cierto, que no siempre lo peor es cierto. Bien, vamos a continuar, vamos con Luis, un oyente de Argentina, que nos quiere hacer una reflexión sobre el aborto, que no es un tema del que en España se hable demasiado, de hecho no se habla, pero como sabéis en Argentina es un asunto candente. Desde Argentina, por el tema del aborto, para mí no es tan filosófico, nos están faltando datos estadísticos. O sea, tendríamos que tener las estadísticas en los países donde el aborto no es tan penado como acá, qué ha sucedido con los crímenes durante esos años que ha sido legal. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuál es el nivel de violencia ejercido, ¿no?, durante años en los crímenes, y eso descendió. ¿Por qué digo esto? Porque si bien los crímenes muy graves siempre llevan como secuela algún trato desde chico que han sido evidenciados por muchas personas que han realizado esos crímenes, acá la gente que dice que va por las dos vidas son personas que se nota que no han podido charlar con nadie, con alguna persona, mejor dicho, que no valore la vida del otro, porque desde joven no ha recibido la atención, el cariño, etcétera, lo que fuere. Ahí hay una evidencia al Polaquito en un programa de La Nata que está bueno, porque después cuando escuchamos La Madre re sincera en otro programa de radio, quedan claro de que a veces no las posibilidades o las carencias te llevan a no poderle dedicar el tiempo necesario y muchas veces las personas que le falta esa atención desde pequeños les cuesta valorar la vida ajena y esa evidencia la estamos tirando abajo la alfombra porque no sé si es un tema que puede tomarse como racista estudiar este tipo de cosas, pero me parece que la evidencia de que nos está faltando números para valorar este tipo de consecuencias se puede ver inclusive hasta en las muertes de suicidio, donde
no hay estadísticas de qué drogas legales se consumieron meses antes de realizar el acto. Así que bueno, espero que sea otra idea, que no la vengo escuchando y realmente en mi entorno la mayoría de las personas que he visto que no han valorado la vida ajena han tenido muchos problemas desde chico y bueno, inclusive no tenerle miedo a la muerte muchas veces creo que es algo que se aprende desde chico. Bueno, un saludo grande, adiós. Pues mira, Luis, no sé a qué tipo de criminalidad te refieres, no lo he entendido muy bien. En Estados Unidos, te pongo un dato, la criminalidad bajó 20 años después de entrar en vigor la ley del aborto. En Estados Unidos la ley del aborto se despenalizó en el año 1973 y a partir de ahí, a principios de los 90, cuando habían pasado unas 2 décadas desde la aprobación de esa ley, de la despenalización del aborto, los sociólogos constataron que había descendido notablemente además la criminalidad en las ciudades, es decir, los delitos comunes. Los sociólogos evidentemente lo constataron y se pusieron a estudiar las razones, estudiaron este fenómeno y establecieron una correlación entre un hecho y otro. Es decir, la despenalización del aborto en el 73 y la caída en las tasas de criminalidad a principios de los años 90. ¿Por qué?, te preguntarás. Bueno, pues habida cuenta de que la mayor parte de delincuentes provenían de barrios bajos y de familias desestructuradas, pues el aborto se extendió rápidamente precisamente en esas barriadas. Es decir, se impidió que naciesen muchos niños que posteriormente se hubiesen dedicado a la delincuencia. Esta fue la conclusión a la que muchos sociólogos llegaron. Y se ha hablado muchas veces de cómo la ley del aborto tuvo como efecto no deseado, aunque bienvenido obviamente, que la ley de aborto en Estados Unidos que descendiese la criminalidad. Muchos economistas también lo han tratado, ¿no? En fin, yo creo que si la miramos de una manera, de nuevo, desapasionada, vemos que es bastante razonable. Pero vamos, no sé si es esta la criminalidad a la que te refieres en tu mensaje, cuando estás hablando de ella. En el caso de que no sea así, pues apúramelo un poquito más. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Guillermo, de un oyente de Barcelona, que tiene también una reflexión, pero esta vez sobre el liberalismo. Una apreciación mía que desde hace un tiempo me tiene con la mosca detrás de la oreja, y es que me da la sensación de que en los últimos años el liberalismo, ciertos sectores de la militancia liberal, pues están como crecientemente radicalizados e ideologizados. Es como si más o menos desde que Trump ganó en las elecciones, porque necesariamente haya ninguna relación, pero más o menos desde 2006, es como si se estuviera construyendo una especie de corpus doctrinal en torno a las ideas liberales que hasta fecha de hoy, afortunadamente, creo que jamás han existido. Jamás ha existido ese corpus doctrinal. Y es como si el liberalismo que se mueve en las redes sociales, en ciertos sectores, no generalizo, pero en ciertos sectores es cada vez más excluyente con otras ideas. O sea, es menos tolerante. Y bueno, pues tú que tienes una perspectiva más amplia por años vividos y por conocimiento, no sé si también te da esa sensación de que, me refiero a España, en el ámbito del liberalismo en español, cada vez es menos tolerante y más, cada vez se mira más el ombligo. No sé si te da esa sensación a ti también. Bueno, un saludo, Fernando, y gracias por el magnífico servicio que haces con tu programa. Bueno, Guillermo, esto lo he hablado en infinidad de ocasiones. El liberalismo es muy variado. No es una secta, o no debería serlo, desde luego. Hay un poco de todo. Y luego hay otra cosa, que esta es importante en el tema de los liberales. El liberalismo es un paraguas muy amplio, tremendamente amplio, y que además admite hibridaciones, cosa que no siempre sucede con otras ideologías o con otros cuerpos de ideas. Se puede hablar perfectamente, en rigor completo, de
liberal progresistas o de liberal conservadores. Mucha gente que le dices, ¿tú qué ideología o qué ideas tienes políticas? Pues yo soy liberal, pero liberal progresista, tirando hacia el progresismo, o liberal pero liberal conservador. ¿Son menos liberales estos liberales? Pues yo creo que no, son tan liberales como otros liberales. Pero bueno, como bien sabes, Savonarolas y profetas los encontrarás siempre en todo tiempo y lugar. Y por supuesto, como no podía ser menos, pues también en el movimiento liberal, que por lo demás es pequeño. No pensemos que es que estas discusiones que los liberales se traen entre sí llegan a la sociedad, no lo hacen. La gente afortunadamente está a lo suyo, vamos, digo los liberales, como en general todos los mundillos ideológicos. No solo son los liberales, también pasa entre los comunistas, los socialistas, etc. Es decir, todas estas cosas no descienden a la sociedad, salvo en contadas ocasiones, donde ciertas ideas, por las circunstancias del momento, pues sí caen sobre sobre la gente común, sobre todo el mundo, y entonces pasan a convertirse en un tema de debate nacional, ¿no? A mí, de cualquier manera, los que más me revientan son los que reparten carnés. Esos, ya lo he dicho en más de una ocasión, los que reparten carnés de liberal, los que te van diciendo cuál liberal eres, si lo eres o no lo eres, los que te lo quitan directamente, pues menudo liberal, y te quitan el carné. En realidad no eres liberal, eres conservador, o en realidad no eres liberal, eres progre. Bueno, soy lo que te dé a ti la gana que sea, ya está. Y son los que van los puros, ¿no? Pero bueno, estos son los que siempre estuvieron ahí, siempre estarán ahí, son los maniáticos de las etiquetas. Necesitan etiquetarse a sí mismos y a la vez etiquetar a todo el mundo. Parecen zoólogos. Bueno, es que este tipo es exactamente esto, pum, 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 y definirlo y describirlo a la perfección. Porque a su vez lo han hecho con ellos mismos. Pero bueno, esto lo vas a encontrar no solo entre liberales, también lo vas a encontrar entre socialistas, lo vas a encontrar en el ambiente de conservadores, en ambientes de nacionalistas, de todas partes. Cualquier mundillo ideológico o político es propenso a este tipo de actitudes savonarolescas, es decir, de predicador, y de tipos que dicen lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, yo, como supongo que ya sabrás, me quité del liberalismo activo hace ya bastante tiempo, me fui del Instituto Juan de Mariana y con ello di por cerrada una etapa de mi vida que fue bastante larga, por cierto, y una etapa que no pienso volver a abrir, porque esto ya entre tú y yo, aprovechando que tenemos un montón de gente presente, de verdad te lo digo, en pocos sitios he encontrado tantos miserables como entre los liberales. Tantos miserables a título personal. Esto, como decía el conde de Mayalde hace ya como 50 años, a veces no estoy muy seguro si soy de los nuestros. Me sucede bastante a menudo. Así que prefiero ir por libre y olvidarme de todas estas historias, estas intrigas y estas movidas. Mis ideas son las que son, tengo la suerte de poder defenderlas diariamente en un programa de radio que es muy escuchado y defiendo además esas ideas con entusiasmo y siempre, siempre, siempre sin retorcer la realidad, que en los mundillos ideológicos se tiende a hacer justo lo contrario. Con tal de que encajen los hechos a la regla que yo me traía de casa, voy a retorcer los hechos. Bien, yo por ahí no puedo pasar. Es algo que directamente me subleva. Y vamos a terminar con un oyente de México que se llama Marco Aurelio. Digo, vamos a terminar porque es que trae una pregunta muy jugosa que creo que me va a dar algo de desarrollo. Marco Aurelio tiene una cuestión triple, y es una cuestión triple la mar de interesante. Vamos a escucharle. Quisiera preguntarte tu opinión acerca de 3 puntos que considero relevantes. Una es sobre la evolución del español en la frontera con Estados Unidos, básicamente sobre el Spanglish y el Tex-Mex. Por otro lado, me gustaría saber qué opinas acerca de los conceptos de Latinoamérica, Hispanoamérica e Iberoamérica. Y por último, relacionado con los dos anteriores, es que si en algún momento todos los países de habla hispana podríamos conformar una unidad cultural, social y política. Te agradezco mucho y muchas felicidades por tu trabajo. Bien, pues como decía antes, lo que Marco Aurelio nos pone sobre la mesa son 3 temas, cada cual mejor, todo hay que decirlo, darían para hacer un programa solo sobre estos 3 temas. De hecho, darían para hacer un programa solo, varios programas cada uno de los temas. Bien, y además lo has expuesto, Marco Aurelio, en 50 segundos exactos, ¿no? El primero sería el del Spanglish. Bien, Spanglish no es uno. Cuando hablamos del Spanglish hablamos de una manera general, pero hay varios Spanglish. Hay formas de Spanglish en California,
en Texas, en Florida, bueno, en general en toda el área fronteriza, en Arizona también, en Nuevo México, por supuesto, en Florida, por la comunidad cubana que hay que vive allí, reside allí desde hace décadas, desde los años 50. También en Puerto Rico, obviamente. En Puerto Rico incluso es anterior, desde que llegaron allí los gringos hace más de 100 años. Y luego tenemos formas de Spanglish en lugares como Nueva York, como Chicago, donde hay comunidades hispánicas muy grandes. En Estados Unidos son un montón de sitios, ¿no? Incluso en Gibraltar. Los gibraltareños, en Gibraltar los gibraltareños no hablan exactamente Spanglish, pero es el llanito, que es un dialecto, pero que se le podría considerar. Es un español que está lleno de términos, incluso de verbos, tomados del inglés. Los gibraltareños, además, los llanitos, ellos se educan en inglés, el colegio allí lo reciben en inglés, pero su lengua normal de uso diario suele ser el español de esa zona de la Bahía de Cádiz, que es un español ya un tanto peculiar y muy dialectizado. Los que no sois españoles, pues no sé si lo habréis escuchado alguna vez o si lo sabréis diferenciar. Cualquier español lo sabe hacer, porque los gaditanos además son muy graciosos hablando. Es el dialecto perfecto para contar chistes, de ahí que haya tanto humorista que viene de esa zona. Bueno, pues ahí tenemos otra variante de Spanglish. Es decir, que el Spanglish aparecería allá donde entran en contacto el inglés y el español, lo dice la palabra. De hecho, el que lo creó el término como tal, Spanglish, lo acuñó un escritor puertorriqueño que se llamaba Salvador Tió. Hacía mucho tiempo, allá por los años 30 o los años 40, él observó que después de 30 o 40 años de estar los gringos allí en la isla, se había hibridado el español y el inglés en muchos casos, y se había formado algo que él dio en llamar Spanglish o inglañol. Al final se quedó lo de Spanglish pues porque es más fácil de decir, y sobre todo que sirve tanto para decirlo en español como en inglés. Pero vamos, hoy por hoy no es un idioma, ni siquiera un dialecto. Como te digo, hay varios. El Spanglish de California, al sur de California, no es el mismo que el de Puerto Rico, ni tampoco exactamente el mismo que se habla en Nueva York. Podríamos denominarlo, es que no lo sé, quizá un pidgin, no lo sé, una lengua extremadamente simplificada cuyo único objetivo es entenderse. Los pidgin son comunes desde siempre, desde que los seres humanos tenemos lenguas. Lo que se ha dado del Spanglish, y esto es curioso, es nuevos términos que luego han pasado al acervo lingüístico del español y también del inglés. En español, por ejemplo, hay verbos que se incorporaron vía el Spanglish. Un caso claro es resetear, por ejemplo, que hoy se dice, yo creo que en prácticamente todo el ámbito de habla hispana. Y es de uso común, no solo en zonas como Florida o como Puerto Rico o México. En España se dice mucho cuando el ordenador se te ha quedado colgado, te da resetéalo, lo del ordenador o el teléfono móvil o lo que sea, ¿no? Se dice lo de resetear, pero hay otros muchos más, chequear, por ejemplo. Chequea a ver si has hecho esto o lo otro. Parquear, en español eso no lo utilizamos aparcar, pero, por ejemplo, en Centroamérica dicen parquear. Hay otra palabra que se ha incorporado allí que me hace mucha gracia, que es guachimán. Y diréis, bueno, ¿qué es guachimán? Los que no la conozcáis, a mí me reí, claro, cuando oí lo de guachimán por primera vez. El guachimán es el vigilante, pues, de un parqueo, por ejemplo, de un sitio donde se aparcan los coches. ¿Por qué guachimán? Bueno, watchman, el hombre que mira. Bueno, pues al final se quedó como guachimán y se utiliza. O rentar. O de rente un auto. Esa, por ejemplo, en España no se utiliza, pero que si la leemos la entendemos. Si yo leo rente un auto, sé perfectamente lo que significa. Esa en la América hispana se utiliza bastante. Es decir, que la lengua, como un organismo vivo que es, evoluciona también con la hibridación. Y eso, pues la verdad es que está bien. Ahora, no creo que se pueda, por ejemplo, escribir una novela en Spanglish. Primero habría que decidir en cuál de ellos. No tiene los suficientes términos, no tiene categoría ni naturaleza propia de lengua. Está bien y es un fenómeno digno de ser estudiado. A mí estas cosas me gustan. También existe otro con el portugués que se llama el portuñol y son curiosas, y todo lo relacionado con las lenguas y cómo se mueven, su dinamismo, a mí me apasiona. Bien, tenemos otro tema más. El segundo sería el de este que comentas de Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica. Bueno, esto ya lo hemos discutido aquí en la
en la contrarréplica, pues hace ya tiempo, hará 1 año y pico, una cosa así. Al poco de empezar este programa de la contrarréplica, este fue uno de los temas que se trataron, de estos debates largos que llevamos. A ver, yo evito deliberadamente el término Latinoamérica, y lo he explicado muchas veces. No digamos ya lo de LATAM, lo de LATAM me mata. Eso de LATAM que se pone mucho en las páginas web y tal, LATAM, ¿qué lata con lo de LATAM? Es horroroso directamente. Ahí está se ha puesto una línea aérea, bueno, lo que era LAN Chile, que se fusionó con TAM y han creado LATAM, pero bueno, ahí no deja de ser no han hecho más que juntar las dos, un término comercial, pero utilizarlo para todo. Yo no, lo de Latinoamérica y LATAM no puedo. Yo empleo Hispanoamérica, y si escuchas el programa lo habrás comprobado por ti mismo, y lo escucho por un hecho claro, y es que lo que nos une es la lengua. Luego, la lengua española, es decir, hispana. Podrás en este punto decirme que, claro, eso no incluye a Brasil. Y Brasil debería estar incluido dentro de Hispanoamérica, Latinoamérica, Iberoamérica. Sí, es cierto. Ellos no hablan español, pero hablan portugués. Pero es que Portugal también fue parte de la Hispania romana. Es decir, para los antiguos romanos, Hispania era toda la península. Bueno, y en la Edad Media, un hispanus era un tipo de la península ibérica. En este caso, claro, podríamos entonces hablar de Iberoamérica. Si vienen de la península ibérica, pues hablar de Iberoamérica, que tampoco está mal planteado, pero es algo puramente geográfico en este caso. Es decir, no incluye connotaciones culturales. Yo prefiero sinceramente lo de Hispanoamérica. ¿Por qué? Pues entre otras razones porque se puede derivar un gentilicio. Es decir, en Hispanoamérica, ¿quién viven los hispanos? Mientras que en Iberoamérica, ¿quién viven los íberos? ¿No? Los íberos fueron un pueblo prerromano que habitaba parte de la península ibérica, no toda. Otra parte la habitaban los celtas. Y entre medios una especie de... Bueno, sí, un pidgin de celtas e íberos se va a celtíberos. Por lo tanto, me parece que es la palabra correcta. Hablar de Hispanoamérica, hispanoamericano e hispanos, que no se engloban a todos. En nuestro caso, los españoles seríamos hispanoeuropeos, pero vamos... Con hispanos nos basta. Pero lo peor de todo es lo de latino. Latino que hablamos latín, ¿no? Hablamos una lengua derivada del latín. ¿Cuáles son? Entonces, los latinoeuropeos, ¿quiénes somos? ¿Los rumanos también son latinoeuropeos? Es que directamente no tiene sentido. Luego, lo definitivo ya, ¿incluyen cuando dice Latinoamérica a Quebec? No. En Quebec se habla francés, pero no incluyen a Quebec. Al final, Latinoamérica es un invento de franceses e ingleses, sobre que lo utilizan muchísimo los anglos, para referirse a algo que detestan. Entonces, todo lo latino es todo lo detestable, porque ellos sí lo cargan con connotaciones muy negativas. Bien, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Dejar de utilizar una palabra que se utiliza contra nosotros y contra nuestra cultura. Pues ya está, utilizamos la de hispano, que yo creo que es lo suyo, además que está perfectamente justificado en la historia, en la cultura, etc. Y que todavía estos tipos no se la han cargado, pero bueno. Bien, por último, porque se me va a ir, ya os he dicho que esto daba para mucho, tenemos el tema este que me hablas de la unidad de los países de habla hispana. Bueno, la unidad cultural es un hecho, y además creo que debemos hacerla más intensa, porque a efectos culturales pues somos un solo país, ¿no? Es la razón por la cual leemos a los mismos autores, etc. Escuchamos la misma música, es la misma lengua y por la lengua se conducen muchas cosas. La unidad política es otra cosa distinta. La unidad política espero que no se llegue nunca. No por nada, sino porque sería un horror. Un superestado gigantesco del que no se podría esperar nada bueno. La grandeza de los hispanos es que estamos repartidos por 25 estados. Eso yo creo que es bueno. Al menos para los hispanos de a pie. Y tú y yo, Marco Aurelio, somos hispanos de a pie. No se imagina un superestado hispano que fuese de toda la América de habla hispana, más España, más tal, y que cae en manos de Fidel Castro, de un tipo como Fidel Castro. Piénsalo. Pues estaríamos apañados. Yo creo que es mejor que compitan entre ellos, también que cooperen, por supuesto, eso es importante, y sobre todo que nunca guerreen entre ellos los países hispanos. Caray, que se ayuden y que se apoyen entre ellos. Esto lo he dicho muchas veces, cómo se apoyan entre ellos los anglos, pero vamos, que sigan existiendo, incluso que haya algunos más, tampoco vendría mal. Muy bien, pues con esto os he dicho que esto iba para largo y efectivamente nos ha traído Marco Aurelio con una llamada muy cortita, nos ha traído un temazo
quedaría para varias contras. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros, ya sabéis, mañana será lunes, un día magnífico para volver al trabajo, cerquita ya nos queda, estamos en la recta final antes de Navidades, así que poned una sonrisa, caray, hoy es 25 justo, un mes antes de Navidad, así que yo voy a estar por aquí mañana, yo os espero que también volváis por aquí. Hasta mañana, amigos.